de esfuerzo, además de la comuna de Talcahuano. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Por supuesto que vamos a seguir atentos a este caso, a la llegada hasta La Moneda, pero nos vamos a mover de comuna que este fin de semana cumplió 475 años de vida. Nos referimos a Penco, celebrando ser de las ciudades emblemáticas, por supuesto, y fundacionales de la región del Biobío. Por eso hoy queremos ahondar en su historia junto a Jaime Robles, presidente de la Sociedad de Historia de Penco. ¿Cómo está? Hola Cami, un gusto saludarte, Luis también, un gusto de saludarte y agradecer el espacio que permiten ustedes acá tener para hablar justamente de esta historia común. Esta es una historia común, ¿eh? Concepción Penco, Penco Concepción es una historia común. Vamos en camino rápidamente al quinto centenario. Una parte importante en el Valle de Penco, otra parte importante en el Valle de la Mocha. ¿Ya? A propósito de lo que vimos en la nota, fíjate, hay una frase que me gusta mucho de Alberto Edwards que dice que Santiago hizo sus leyes gracias a la espada de Penco. Por tanto, hoy día es el momento para que Santiago le devuelva la mano a nuestra zona, respecto de que Santiago es Santiago gracias a Penco, a Concepción de Penco, y todos los sacrificios que hizo nuestra zona, sobre todo la guerra de independencia. Sí, es un tema, nosotros estuvimos el día viernes en la previa de este cumpleaños 475 en la comuna de Penco, porque claro, fue el día de ayer oficialmente 23. Donde se inicia toda esta historia que tenemos hasta el día de hoy, para que nos comente también cómo se gesta para llegar a ese 23 de febrero de 1550. Ahora, hay que decir en términos muy concretos y claros que lo que celebramos en Penco el 23 de febrero no es una fundación. Penco es una ciudad jamás fundada. Penco es una ciudad que nunca se ha fundado. El que me traiga un certificado, un decreto de fundación de Penco, bueno, yo le levanto un monumento porque no existe. Lo que conmemoramos un monumento o una investigación porque quizás lo haya falsificado. Porque claro, aprendimos aquí en algún momento que Penco es la ciudad jamás fundada. Claro, porque, bueno, como muchas otras, Roma es una ciudad jamás fundada. Está el mito, ¿cierto?, de Rómulo y Rémulo, pero es una ciudad tampoco jamás fundada. Muchas ciudades en el mundo nunca han sido fundadas, pero nacen y se desarrollan. En el caso de Penco, lo que conmemoramos el 23 de febrero es la llegada de las huestes de conquista, Pedro Valdivia, Jerónimo Alderete y su contingente, 200 jinetes, que acompañan esta hueste, ¿cierto? Y que llegan a Penco el 23 de febrero, producto de un apuro muy grave que sufrieron el día anterior, el 22 de febrero. Llegaron arrancando. Claro, el 22 de febrero de 1550 ocurre la batalla nocturna de Andalián, ¿ya? Donde muere Michimalonco, que es un caudillo de la Concagua, que primero pelea con Valdivia en Santiago, luego hacen una alianza, y vienen acá a invadir esta zona, y Michimalonco muere en la batalla de Andalián, y luego, como Valdivia conoce la bahía, entonces sigue el camino del curso del río Andalián. Mira, cuando se funda Concepción el 5 de octubre, 10 días después le escribe al rey, Carlos V, al emperador, y le escribe, y yo fui a fundar donde años antes había visto, porque en 1546 Valdivia estuvo acá. Y él vino a ver la bahía de Penco porque en 1544 Pastel le contó que estaba esta bahía, cuando hace la navegación. Entonces Valdivia quiere ir a conocer esa bahía de la que tanto le hablaron. En 1546 la observa, la ve, la revisa y dice, aquí voy a fundar una ciudad principal importante. Con todo el cariño del mundo, Santiago nunca fue pensada como capital, porque está tras mano del mar. Claro. En el siglo XV y XVI, todo el movimiento de armamento, mercadería, vituallas, pertrechos, todo se hace por mar. Piensa tú, las capitales más importantes de las colonias españolas en América, Buenos Aires, Puerto. ¿Ya? Montevideo, Puerto. Lima, el Callao, que está al lado, Puerto. Entonces es impensable que Valdivia hubiese dicho, en Santiago voy a ser la capital. Si es un valle que está tremendamente lejos. Santiago se funda porque además había ahí ya un asentamiento inca, de Quilicanta. Entonces dice, mira, tenemos el mar, el Mapocho, tenemos una ciudad que ya está desarrollada por los incas, ¿ya? Entonces, claro, como ya habían subyugado los incas, no fue problema para él establecer ahí un espacio de tránsito, como lo fue también en 1544, en septiembre, La Serena. A todo esto, cuando hablamos de este tema, que después lo vamos a hablar penquista y pencones, no me quiero olvidar de lo siguiente. Fíjate que Santiago se funda en la bahía del Mapocho. Por tanto, podríamos decir que los santiaguinos son mapochoes o mapochinos. Mapochinos, ¿cierto? Pero La Serena se funda en la desembocadura del río Elqui. Por tanto, podríamos bien decir que los serenenses son elquinos
¿Por qué lo digo? Porque el único lugar donde el hispano mantuvo el nombre original fue Penco. Porque si esta lógica la tomamos así, y decimos los santiaguinos son mapochinos, los sereneses son elquinos, se entiende entonces que los de Concepción sean pencones o penquistas, se entendería, pero no, porque los habitantes de Santiago no son mapochinos, son santiaguinos. Ajá. Los de La Serena no son elquinos, son serenenses. Solo acá ocurre esto de que se mantenga el nombre originario, indígena, castellanizado, de Peguco a Penco, y que el de Pencón sea Pencón, y que el de penquista... Penco a Pencón, de Pencón a penquista. Eso ocurre. Bueno, para no irme de la idea de cuando llega Valdivia llega el 23 de febrero y llega de esa batalla, ¿cierto?, Andalien, pero llega con un propósito muy claro y definido. Aquí voy a fundar la ciudad principal y capital del reino que tengo que ahora que gobernar. Ahora, ¿por qué define a la bahía de Penco como la mejor bahía de las Indias? ¿Cuáles son las características del terreno que lo convierten en eso para él en ese entonces? Todos conocemos más o menos el litoral chileno, ¿ya? Hay lugares que son imposibles. Por ejemplo, tú no podrías poner un puerto al Conquicura, no, ni en Constitución, ¿cierto? El oleaje, la bahía muy abierta. Bueno, ustedes estuvieron en Penco esta semana y van a ver que Penco es una taza de leche. Sí. ¿Ya? La playa maravillosa. En las mañanas es una laguna. Yo tengo la fortuna de vivir frente al mar y en las mañanas de vez en cuando me zambullo, tempranito, y es una taza de leche, es un espejo de agua. Entonces, lo que observa, y bueno, a todo esto, en 1544, Juan Bautista Pastén hace un recorrido hasta la desembocadura de lo que hoy día sería el río Valdivia. Perdón, el río San Pedro, a la altura de lo que hoy día es Osorno. Y él describe ciertas bahías. Esa bahía que le llamó San Pedro, la de Osorno, la de Valdivia, pero queda pegado con esta bahía. Y ahí es donde le cuenta al regreso a Valdivia que, mire, encontré una bahía que es amplísima y tiene dos bocas, dos entradas, la de Tumbes y la boca grande que todos conocemos, pero además tiene un puerto natural. ¿Cuál es? La Quiriquina. Cuando llega Alonso de Ercilla con García Hurtado Mendoza en 1557, en junio, ¿dónde desembarcan? En la Quiriquina. No había puerto todavía, no había desarrollado un puerto, pero el puerto natural de esta gran bahía va a ser la Quiriquina por mucho tiempo. Después salían en barcos más pequeños. Después bajar en barcos más pequeños hasta que se establece un muelle como tal, ¿ya? ¿Ok? Y además, imaginémonos cómo sería el Valle de Peguco en 1550. Abundante, selva, alimento, acuérdense que es en Penco donde Fresier descubre la frutilla. Yo hasta hace muy poco, no hace tampoco, cuando era más cabro, más chico, más niño, más joven. Hace poquito. En el Cerro Penco uno podía pasar un día entero alimentándose. Maqui, mortilla, mora, chupones, ¿ya? Imaginemos eso mismo hace 500 años. Una abundancia total. Por todos lados. Cuando Valdivia describe la bahía en esta carta que les cuento al emperador Carlos V del 15 de octubre, dice, y la mejor bahía de las Indias porque además indica que hay lampreas, lenguados, merluzas, todo tipo de pescados, ¿ya? Pero además permite una observación completa. Yo no sé si ustedes han estado a la altura de un sector que se llama Bellavista Sur, frente al monasterio trinitario, ¿ya? Si no, les invito, tenemos muy buena amistad con las hermanas trinitarias para que vayamos al convento, ¿ya? Ahí hay una imagen preciosa de la Virgen del Boldo, histórica total. Pero en ese lugar, a una cuadra del monasterio, es el lugar exacto donde llega Valdivia. Y si hoy día nosotros nos instalamos ahí y vemos la bahía y leemos la carta de Valdivia, calza justo. Eso es lo que Valdivia está escribiendo al rey, lo que vemos hoy día, después de 500 años. Y además, como un punto de observación, es privilegiado. Tú ves lo que va a entrar a la bahía, porque Valdivia está esperando además que vengan los refuerzos en barco. Por tanto, puede ver lo que viene, pues también puede ver algún tipo de enemigo, ¿ya? Que en ese tiempo no había por mar, por lo menos. Van a pasar 200 años para que aparezcan los enemigos ingleses, holandeses o franceses, los corsarios, ¿ya? Así que es un punto de observación privilegiado, ¿ya? Además de la alimentación, como digo, ¿ya? Y el clima. Profe, ¿y cómo fueron
sobrellevando también la naturaleza de nuestro territorio? Porque claro, cuando vienen extranjeros acá que nunca han tenido un sismo, con un movimiento pequeñito, ellos se asustan y salen corriendo. ¿Qué pasaba acá? Porque entendemos que también a propósito de desastres naturales se fue moviendo la comuna de Penco, desastres por terremotos, tsunami, nos fuimos trasladando para acá. ¿Cómo fue esa primera relación también con la naturaleza? Mira, pensemos que vamos viendo una hueste de conquista que va saliendo de la Edad Media. ¿Ya? ¿Por qué el apóstol Santiago es el apóstol, es el patrono de la conquista de América? ¿Y por qué le llamamos Santiago Matamoros? Santiago Matamoros. Porque Santiago fue el patrono de la reconquista española sobre los moros. Nosotros hablamos aquí de una guerra de 300 años contra el Imperio Español, ¿cierto? Bueno, los españoles, que no eran españoles, sino que eran distintos reinos, combatieron 700 años en la dominación berebere, musulmana, andaluza, en fin, todo ese mundo árabe que se les fue, digamos, imponiendo a la península ibérica, duró 700 años. Por tanto, venían con una mentalidad de casi guerra santa. Venían a combatir y a conquistar y a combatir en la tierra nueva, este nuevo mundo, que después llamamos América, se llamó América. En lengua original sería el Abayala, así le llamaban los pueblos originales a esta América, Abayala, ¿cierto? La madre tierra. Pero venían con dos funciones, pues, los hispanos, ¿ya? Conquistar tierras, riquezas, exfoliar. Yo tuve la oportunidad de estar hace una semana en Potosí, en Bolivia, que fue la segunda ciudad más rica e importante del mundo después de Londres, porque allí se explotó toda la plata que se podía. Potosí. Tengo unas monedas preciosas que me traje de Potosí, de la Casa de Moneda Potosí. Entonces, la misión hispana era la riqueza, lo material, ¿cierto? Lo más tosco, pero también la fe. Claro. La cruz y la espada. La cruzada, ¿no? La cruz y la espada. ¿Por qué? Porque venían a evangelizar a los infieles. Mira la mentalidad, pues los moros infieles, entonces venían también aquí a entregar evangelización y a ser también, súbditos de los reyes católicos, tanto en cuanto al imperio, tanto cuanto a la religión. Qué importante esta revisión de la historia de nuestro territorio para hacer memoria también. Ya, profe, ya está establecido que usted es nuestro profe de historia respecto de Penco, eso está establecido aquí en Matina en nuestra casa, porque muchos nos sorprendemos hoy día con lo que pasa con el Islam, que también tiene como propósito último el convertir a los infieles y que lo hacen mediante ya no la espada, sino que otro tipo de armas, pero también un poco perdemos la noción de eso porque somos occidentales. Y nuestra historia se escribió y se empezó a escribir como tal desde la conquista española. Claro. Por ende tenemos como noción de que el catolicismo, más bien el cristianismo, siempre ha estado presente. Pero no es así. No es así. En algún momento se impuso por la espada, por la violencia, por el asesinato de quienes habitaban este territorio. Creo que no hay que olvidar y hacer esos paralelismos históricos es súper bueno. Por eso agradecemos estas conversaciones con usted. Ahora, respecto de lo que pasó una vez llegaron a nuestro territorio, para enganchar también con lo que viene en 1700, ¿usted me ayuda? ¿El traslado? No, claro, el terremoto, Sí, 51. Claro, o sea, desde 1550, la llegada de Pedro de Valdivia a la bahía de Penco, a 1751 hay un largo trecho. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Ojo, el primer terremoto que vieron los hispanos no fue la primera destrucción de la Concepción de Penco. No, porque eso fue en 1570. Antes hubo dos destrucciones, pero no fueron por terremotos. En 1554, Lautaro destruye Penco. Esto es una cosa muy épica. Yo sé que el tiempo de televisión es muy corto. Podemos repetir otro día la historia, pero es que todo es muy novelesco, es muy novelesco. Hay un personaje que se llama Francisco Villagra. Francisco Villagra va a vengar la muerte de Pedro Valdivia, que ocurrió en el actual Cañete, ¿cierto? Otro era el fuerte Tucapel. En la Navidad de 1553, Lautaro y su hueste y su huaychafe, sus guerreros, dan muerte a Valdivia. Se enteran acá en Penco. Francisco Villagra va a vengar al gobernador, ¿ya? Y va con toda su hueste y en la cuesta de Marigüeño, actual Lota, se encuentra con las huestes mapuche. Igual avanzó harto, güey. Claro. Oye, eso es lo otro que a mí me llama la atención cuando uno se desplaza. Para ir ahora a Bolivia, me tuve que tomar 3 vuelos. Imagínate, pero
cuando uno dice, y Valdivia llegó desde Panamá hasta acá, ni avión, no, o sea, todo infantería o caballo. Entonces, los movimientos de esa época son salvajes. O sea, vamos ahora a Lota, ¿cuánto nos demoramos? Sin taco, 25 minutos. Perfecto, pero cuando decimos Francisco Villagra, va hasta allá. Pero Valdivia quería llegar a caballo hasta el Estrecho de Magallanes. Ese era su propósito. Buen caballo tenía. Buen caballo, pero llegó hasta Cautín, al río Cautín. Bueno, entonces cuando Francisco Villagra se encuentra con la hueste mapuche, lo que no sabe es que Lautaro ya maneja totalmente las estrategias hispanas. Las conoce, sabe cómo son. Ya no es la guerra a la desbandada, ¿ya? No a la buena Dios, por decirlo así. Entonces, claro, muy confiado Francisco Villagra empieza a combatir y se encuentra con un escuadrón mapuche, ¿cierto? Que al poco se repliega. Francisco Villagra, ¿qué dice? Estamos ganando. Estamos ganando. Y se desaparece ese escuadrón mapuche. Y empieza a avanzar Villagra, un par de metros nomás, porque a los segundos aparece un segundo escuadrón fresquito. Otro más. Y después se desaparece y aparece un tercero. Y empiezan a aparecer escuadrón tras escuadrón que agotan y vencen a los hispanos. Francisco Villagra tiene que huir, arrancar. Y llega a Penco a avisar que hay que abandonar la ciudad. Ya volvió, digamos. Hay que poblarla. Hay un diorama muy bonito que está en el Museo de la Historia de Penco, que hace referencia al hecho que está relatado por Alonso Ercilla en La Broscana, cuando Mencia de los Nidos, ya una mujer española que está homenajeada en Badajoz, España, ya que dice, bueno, en su lecho de enferma va y se levanta para reprocharles a los hispanos la vergüenza de huir. Claro, pero resulta que tienen encima a los mapuches, pues. Y Lautaro llega a Penco en 1550 el 26 de febrero, 3 días después de 1554, a expulsar a los hispanos. ¿Y cómo cruzaban el río Biobío todo esto? Por los bajos que se producen, ¿cierto? Por los Igual vagos. por caballito pasaban. Pero por los vagos, o sea, por los vagos. Siempre te vas a encontrar en los ríos, un vado. Más bajito ya. Claro, una parte más baja, más angosta. Porque en esa época el río era el río. El Butalebu, el gran río. Entonces, para hacer historia corta, porque ya nos estamos yendo de tiempo, parece. No, sí, continúa. No, que yo hablo mucho y sé que los tiempos son cortos. Eso fue en 1554. Ya Lautaro expulsa y todos se van y arrancan. Entonces, Lautaro ha vencido a Francisco Villagra. ¿Ya? En Penco, frente a la plaza, hay un mural en el muro de una escuela, la Escuela de la Pascua, que es un homenaje a Leftrarú. Y en la otra esquina, en el templo de San Francisco, está sepultado Francisco Villagra, que murió en 1563. Se miran frente a frente. Entonces están en la misma cuadra, pero ojo, en una esquina está el vencido de Marigüeño, pero en 1557, el 30 de abril, Francisco Villagra va a emboscar a Lautaro en Mataquito. ¿Ya? Y eso da para otra novela porque Lautaro, ustedes saben que quería llegar hasta Santiago para expulsar a los hispanos e incluso soñaba con llegar a Europa y atacar al rey allá. ¿Ya? Bueno, pero se produce una emboscada y Francisco Villagra va a dar muerte a Lautaro allá en Mataquito. Por tanto, en la misma cuadra tenemos al vencedor y vencido, el vencido y el vencedor. ¿Ya? O sea, se han enfrentado. Muy simbólico. 1554. 1555, Lautaro vuelve a despoblar Penco, porque volvieron a poblar los hispanos, pero al poco tiempo Lautaro vuelve a aparecer y lo expulsa. Por tanto, las dos primeras destrucciones son a manos de Lautaro o Leftrarú. Recién en 1570 vamos a tener el primer terremoto. Y a partir de ese terremoto es que se va a crear la ermita, que va a dar paso después en 1726 a la creación del monasterio trinitario. Porque esa ermita es para que las viudas de la guerra de Arauco, habitualmente las mujeres, tuvieran un beaterio, o sea, fueran a rezar y a implorar ¿a quién? A la Virgen, pues. Por eso Concepción se llama Concepción. En homenaje a la Concepción o la Purísima, ¿cierto? La Purísima Concepción de la Virgen María, por eso Concepción se llama así. ¿Ya? Es un homenaje que también viene cargado de todo el simbolismo religioso. Hay toda una carga religiosa en la conquista, ya decía lo de Santiago. De hecho, en el fuerte de la Planchada de Penco, el escudo de Castilla y León tiene un ostión. ¿Se han fijado que tiene un ostión, una concha de ostión? Ese ostión es el símbolo de Santiago de Compostela. ¿Ah? Es más, al lado hay un par de cabezas de vacuno, de toro. El escudo de la Planchada es el escudo de Castilla y León, ¿cierto? Está Castilla, está el león rampante, está las columnas de Hércules.
está el Plus Ultra, ¿cierto? El mensaje, este imperio inmenso, vasto, y están las cabezas de vacuno, porque hay un mito que establece que cuando los seguidores del apóstol Santiago van a dejar a la actual Compostela el cuerpo del apóstol Santiago, la reina de ese lugar, que no quería saber nada con el tema religioso, les va a ayudar, entre comillas, a los seguidores llevándole unos bueyes para arrastrar el cuerpo. Pero esos bueyes no eran bueyes, pues, eran toros salvajes. Dejaron la tendada. ¿Qué dice el mito, la leyenda? Que a pesar de toros salvajes, cuando los toros salvajes se enfrentan al cuerpo del apóstol Santiago, se hacen mansos. Mira. ¿Ya? Hay historias muy similares. Acuérdense de la historia de la campana de Herrere. ¿Qué dice la historia de la campana de Herrere? Que la campana de Herrere que hicieron ser llevadas de Herrere y los bueyes se rehusaron a seguir caminando en cierto momento, ¿no? Siempre hay historias que tienen que ver con eso. Entonces, el fuerte de Penco, el fuerte de la Planchada, tiene el escudo de Castilla y León con esos cabezas de toro y el ostión de Santiago de Compostela. Cuando ustedes ven la historia del Camino de Santiago, el camino del apóstol Santiago de Compostela, todo ese camino está marcado por ostiones, que es el símbolo del apóstol Santiago, ¿ya? Entonces, bueno, toda la carga religiosa se impregna en este proceso de conquista, y por eso que cuando se decide poner un nombre a Concepción, si primero fue Santiago por el apóstol Santiago, después fue La Serena, ¿pero por qué? Porque el conquistador español procede de La Serena, Extremadura. Entonces le asigna el nombre de su lugar a esa ciudad. Y ahí, ¿por qué el de 1751 fue el que provocó finalmente que se viniesen a este valle donde ya conocemos Concepción? ¿Fue porque de los otros anteriores que había habido fue lo más devastador? 1570, 1647, otro terremoto. 1730, otro terremoto. Y 1751, la guinda de la torta. ¿Y que ese fue el más? Más que fuera el más grave, es que ocurre algo súper simple y sencillo que todos vamos a reparar aquí, que no es lo mismo vivir en la costa que vivir en el interior. En el contexto de un terremoto, sobre todo. Pensemos el terremoto de enero de 1939, el terremoto de Chillán. Dejó las cosas, ¿cierto? Pero aparte de caer todo lo que cayó, ¿algo fue inundado en Chillán? No. 1835, Concepción, gran terremoto, la ruina. Se cayó todo. 1839 también, ¿cierto? ¿Algo se inundó en Concepción Centro? No, Concepción. Entonces, ¿qué quería evitarse? ¿Qué quería evitarse? Porque pensemos que la construcción de Penco, los edificios, toda la construcción, ¿de qué es lo que era? Adobe, vegetal, ramas, uno que otro piedra. Pues mira, el único vestigio que está en pie de la época colonial, el único del Maule al sur, en Chile, el único, es el fuerte de la Planchada. O sea, fue una decisión estratégica. Fue una decisión estratégica que en primera instancia se toma desde la estrategia militar, ¿cierto? Naval. Vamos a instalarnos aquí porque es la mejor bahía de las Indias y nos permite todo el movimiento que necesitamos, de lo que usted ya nos relataba, Jaime, pero luego de tantos años y habiendo vivido tantos terremotos con posteriores maremotos o tsunamis en la época, la decisión es estratégica, pero ya en vista de, bueno, este es un territorio sísmico. Claro. Necesitamos instalarnos en un lugar donde no tengamos una devastación tan grande. Y ahí es cuando deciden venir al Valle de la Mocha y se funda Concepción. Sin embargo, esta relación con Penco no se pierde del todo, porque no somos concepcionenses. No. Somos penquistas. ¿Cómo es que surge entonces ese vínculo que no se rompe hasta el día de hoy entre dos ciudades tan distantes, sobre todo en aquel entonces? Hoy día a Penco estamos en 15, 20 minutos. Pero en ese entonces me imagino que era mucho más complejo, ¿no? Claro, ahora, fíjate, repito, no se quiere evitar los terremotos porque son inevitables. Sí, claro. No, solo la destrucción que viene después con que el mar puede ser... Porque en 2010 Penco también fue objeto de una subida de mar, no un maremoto, pero una subida de mar, ¿ya? Pero los inmuebles son de concreto. ¿Te fijas? Entonces, claro, el mar va a seguir invadiendo, pero hoy día puede generar más daño que un... Pero la construcción es distinta, ¿ya? Pero para 1751 quedaba todo hecho barro, ¿ya? Esa es la diferencia. Segundo, cuando se decide el traslado, hay cuatro opciones. Una es Punta de Parra. Punta de Parra, Los Altos, ¿cierto? Entonces estamos cerca del mar, pero en el alto. La otra opción era la Rinconada, Hualqui. Estamos cerca del río, ¿ya? La otra opción fue Landa, que es entre Penco y Concepción. Pero se decide Valle de la Mocha por una razón que tiene que ver con la amplitud,
una ciudad que va a crecer, porque imagínense si eso se ha trasladado a Punta de Parra. No. O sea, hasta dónde crece Concepción. Claro. ¿Ya? Y la cercanía con otro puerto. Chile es un país sísmico, entendámoslo, la geología nos condiciona. Penco deja de ser puerto por el terremoto 1751 porque el fondo marino sube, pierde profundidad, ¿cierto? Pero en el terremoto 1835, ¿qué va a hacer? Lo contrario, el fondo baja y Penco en 1840 vuelve a ser puerto. ¿Ya? Entonces, después de 1751, Penco no puede ser puerto. Y ahí nace, fíjense, 1764, cuando en 1764 comienza a ser Ciudad Concepción acá, es el mismo noviembre de 1764 cuando se reconoce el nacimiento de Talcahuano. Y Talcahuano nace por ser el nuevo puerto para Concepción. Porque Penco ya lo podía hacer por la profundidad. Por el frente. Bien, dicho eso entonces, este nexo se mantiene, y yo lo diría por lo que dije en un principio. Desde el momento de la conquista se reconoció el territorio de Penco como un territorio distinto a los demás. Por varias razones. Porque en Santiago no hubo oposición a la instalación. Claro. En La Serena los diaguitas, porque en 1544 se funda La Serena. Los diaguitas destruyen La Serena y en 1549 la vuelven a fundar. San Bartolomé de La Serena, ¿cierto? Francisco de Aguirre, el encargado de hacer eso. Entonces, tenemos que el único lugar ya con marcada oposición, rechazo absoluto a la conquista es este. Por eso que Penco se ha convertido en cuartel general. Penco es el límite. Cuando viene el desastre Curalaba, en 1598 se destruyen todas las ciudades fundadas al sur del Biobío, excepto Penco, porque Penco queda como entonces el cuartel general. Como condidito también. Hasta aquí llegamos. Miren, la historia, dice Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Todos hemos escuchado, hemos visto 1000 películas de Vietnam, ¿cierto? Sí. 1000 películas de Vietnam. Vietnam fue el gran desastre para el norteamericano, ¿cierto? Sin duda. ¿Por qué entonces al territorio de Penco al sur se le llamó el Flandes indiano? Porque el Vietnam de los hispanos fue Flandes. El actual Países Bajos, ¿cierto? Sí. Lo que llamamos Holanda, Países Bajos, Bélgica, toda esa zona era Flandes, ¿ya? Y fue el gran desastre de las fuerzas militares españolas del imperio. Fue entonces Flandes, fue el Vietnam de ellos. Por tanto, a este territorio se llamó el Flandes indiano, el lugar de guerra, de conflicto. Pensemos que Alonso de Ercilla llega con una misión, escribir las glorias del gobierno que va a ser García Hurtado Mendoza, un cabro pedante, petulante, pesado, de 21 años, hijo del virrey Andrés Hurtado Mendoza. Y Ercilla llega con una carga ya que arrastra desde el viaje desde España. Yo le hablé que en la batalla de Penco, el 12 de marzo de 1550, que a todo esto tiene otra gracia. La batalla se llama Batalla de Penco. Y todos sabemos que ahí se fundó Concepción. Pero la batalla fue en marzo. Concepción se funda en octubre. Por tanto, no existe Concepción. ¿Cómo se llama la batalla? ¿Cómo se llama el lugar? Pues Penco. No existe otro nombre. Penco. Peguco, Penco. Y en esa batalla combatió Jerónimo Alderete. En el viaje de vuelta de Jerónimo Alderete, nombrado gobernador por el rey, desde España a América, esos 3 meses de navegación, ese viaje lo comparte con su amigo Alonso Ercilla. Jerónimo Alderete, un protagonista de la conquista, un hombre que ha estado al lado de Pedro Valdivia, que conoce todo lo que ha pasado, tiene 3 meses para contarle a Alonso Ercilla esta vicisitud de la conquista. Por lo tanto, la Araucana se empieza a escribir sobre el Atlántico. Después llega a Penco, claro, está un año y medio en Penco Alonso Ercilla, en Chile, y empieza a escribir lo que le contó Alderete. Alderete que muere envenenado, extrañamente, en Panamá. Era el gobernador nombrado. Hoy, profesor, le queremos agradecer por esta cátedra que nos viene a dar. En un ratito nos ha dejado muy claro el origen de la comuna de Penco, el origen de la comuna de Concepción, pero también de lo importante que es la historia para poder conocer también desde dónde inició todo esto que es tan lindo que tenemos en la región del Biobío. Si me queda un segundo, yo traje una imagen en apoyo, sé que nos fuimos por otro lado, pero miren, le hago una invitación a todos los penquistas, pencones, etcétera, etcétera, y a todos los visitantes de afuera, vayan al mural de Gregorio de la Fuente, que está en la ex estación de ferrocarriles, ¿cierto? Gobierno regional. Sí. Obsérvenlo, ahí está en la pantalla. Bueno,
Fíjense, esos son los dos primeros cuadros del mural. Ese mural se pintó entre 1943 y 1946, ¿cierto? Ese mural se llama Historia de Concepción. Pero de la mitad del mural a la izquierda es Concepción en el Valle de Penco. De la mitad del mural hacia la derecha es Concepción en el Valle de la Mocha. Ahora, para 1946 ha pasado más tiempo Concepción en Penco que en Valle de la Mocha. Para esa época. Han pasado, bueno, el próximo año se cumplen 80 años del mural. Sí. ¿Cierto? 80 años el próximo año, el año 2026. Pero esos dos primeros cuadros, fíjense, es peguco puro. Peguco puro. Ahí hay una familia Pencoche, está un hombre haciendo alfarería, acuérdense de Fanalosa, la herencia de Fanalosa. Hay un hombre haciendo alfarería, una mujer trabajando el telar. Una familia Pencoche, una villa tradicional antes de la invasión hispana. Y al lado vemos unos guerreros, unos huaychafes, que están siendo alertados por un huarquén que está en una loma, pues podría ser el Cerro Copucho de Penco, que le advierte que viene un invasor, ¿cierto? Sí. Entonces, esos dos primeros cuadros del mural de la Historia de Concepción es peguco, Vamos a la siguiente lámina si alcanzamos, la siguiente lámina donde ya vemos el enfrentamiento. Ahí está, mira, más a la izquierda va a haber una escena de guerra, ¿cierto? Una escena de conflicto. Eso es la batalla de Penco el 12 de marzo de 1550. Eso es todavía peguco. Y al lado ya la Fundación de Concepción en el sitio de Penco. Perfecto, profesor, le queremos agradecer por todo lo que nos ha contado hoy, por siempre estar disponible también para Matinal Nuestra Casa y esperamos verlo pronto. Estuvimos conversando con Jaime Robles, presidente de la Sociedad de Historia de Penco. Nos vemos en la próxima. Gracias, Cami, gracias Luis, gracias a todos los telespectadores de Canal 9, Canal Regional Nuestra Casa. Gracias. 11 con un minutito, 21 grados hasta ahora en la provincia de Concepción. Nos separamos en una pausa comercial y ya regresamos.